momentos. Dentro de este gran ámbito del sector informal existe un sector de trabajadores autoempleados. Ellos durante muchos años han venido trabajando sus propuestas, su plataforma de opciones para mejorar su situación y contar con un empleo adecuado, contar con los derechos que se requieren. Se lo han presentado a todos los candidatos habidos y por haber, incluido a quienes han llegado al gobierno en un determinado momento, y la respuesta ha sido negativa. Esta articulación forma parte de un trabajo de diversas instituciones, organizaciones. Una de ellas es el Programa Sindical de la Economía Informal, el PROSIE, que ha venido trabajando esto ya durante más de 10 años aproximadamente, más de 10 años, casi 15, y ha venido también planteando algunas propuestas como parte de este asunto de la plataforma de trabajadores autoempleados. Guillermo Pérez Herrera es coordinador del PROSIE, se encuentra aquí con nosotros y le damos la bienvenida. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias. Bien, empecemos así en pequeñito. ¿Qué es lo que está haciendo el PROSIE y cómo contribuye a esta presentación de esta plataforma de trabajadores autoempleados, que es una novedad en realidad en cuanto al tema? Bueno, el PROSIE es un colectivo de trabajadores, ¿no?, que somos autoempleados y estamos contribuyendo a organizar justamente a los trabajadores autoempleados, básicamente insertos todavía en la economía informal. Entonces, este trabajo consiste efectivamente en mejorar sus capacidades, sus fortalezas organizativas, capacitación, y mejorar su acción de incidencia, porque es un sector que tradicionalmente ha estado un poco alejado de esas posibilidades, y sobre todo hacer también investigación, porque hay mucho se conversa sobre el tema, mucho se dice sobre el tema, pero la verdad que en los últimos años la investigación ha estado un poco desligada de la realidad, y eso podría explicar también incluso por qué a veces se toman decisiones apresuradas, ¿no? En ese aspecto, pues tenemos desde 2007 ese trabajo y estamos nucleando a la fecha en alianza con otras instituciones, eso hay que reconocerlo. Las alianzas que PROSIE ha hecho son, ¿no?, con la Fundación Friedrich Ebert, que es una organización internacional, ¿no?, de carácter sociopolítico, con Vigo, que es una organización internacional de mujeres, porque el factor mujer es muy fuerte, ¿no?, es tremendamente fuerte, es la cara a veces doliente, ¿no?, del proceso. Y también en algún momento en su oportunidad con el Centro de Investigación Económica y Social, ¿no?, el CIES, que también es de reconocida trayectoria. Entonces, y un involucramiento de otras organizaciones de carácter social, porque este es un esfuerzo muy amplio, ¿no?, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo, que muchas veces habla, dice, propone, pero el gobierno no lo hace, ¿no? Entonces somos unos incumplidores muchas veces de lo que suscribimos, ¿no? O sea, con OIT se ha suscrito en el 2015 la recomendación 204 sobre proceso de pasar de la informalidad a la formalidad, y muy poco es lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, por esa razón, perdóneme, estamos tratando de que estas propuestas sean realidad, ¿no? Ustedes en la campaña electoral, la última del 2016, en la 2011 y la municipal del 2014, presentaron unas propuestas, presentaron una plataforma que contenía una serie de ideas que podían ser utilizadas por los gobernantes para mejorar esta situación de los trabajadores autoempleados, ¿no es cierto? Llegaron a reunirse en la campaña del 2016 con los dos principales candidatos, con Keiko Fujimori o con sus allegados y con Pedro Pablo Kuczynski y sus allegados, ¿no es cierto? Así es, así es. Hubo un compromiso público de parte del actual gobierno. Mire, el compromiso fue mutuo, porque en el caso de la agrupación Fuerza Popular, complicado, firmaron un acta, y esa acta, por supuesto, ahora en el Congreso la desconocen totalmente la mayoría parlamentaria, que es clásico, ¿no?, de prometer y después no cumplir, ¿no? Y en el caso del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, incluso el 26 de mayo, tuvimos 26 y 27, 2 reuniones. ¿Con quién? Con el actual presidente, don Martín Vizcarra Cornejo, ¿no? Y entonces no suscribieron el acta, pero hicieron algo más. Hicieron un documental, ¿cómo se llama? Un spot, donde recogían textualmente las propuestas que nosotros estamos presentando sobre protección social, sobre mejora de las condiciones de productividad, etcétera. Hay una serie de propuestas más que ojalá tengamos tiempo de desarrollar. Estamos seguros que el presidente Martín Vizcarra va a ver esta transmisión, o por lo menos sus allegados, así que queremos recordarle lo que dijo textualmente durante la campaña electoral. Tenemos el video, atención Switch para que puedan lanzarlo. Tenemos el video entonces de lo que fue el spot que grabaron después de la reunión con los trabajadores autoempleados y las palabras de Martín Vizcarra. Adelante. Hola, mira, hay más de 4 millones de peruanos que viven gracias a su autoempleo.
en tareas tan importantes como mototaxistas, ilustradores de calzados, estibadores, canillitas, recicladores de residuos sólidos, trabajadores de mercado, comerciantes de paraditas. Son 4 millones que se sostienen solos y que el Estado prácticamente es indiferente con ellos. En un gobierno de Perú por el Cambio vamos a establecer los mecanismos de coordinación para que ellos accedan a los beneficios que da el Estado, salud, educación, accesos también a crédito. Hay una demanda válida que ellos nos han presentado, la hemos acogido y la estamos incorporando como parte de nuestra propuesta porque son 1/3 de la población económicamente activa de Perú y que no tienen las posibilidades de desarrollarse integralmente porque los consideran fuera de la formalidad y para ello necesitamos una propuesta integral. Soluciones ya, dice el video y esas declaraciones de Martín Vizcarra y Pedro Laechea, que es congresista, fue ministro de la Producción, y Martín Vizcarra, que también fue ministro de Transportes, ahora es presidente de la República. Ustedes habrán visto El Dorado cuando Vizcarra asumió el cargo. Por supuesto, claro que sí. Es decir, miles de trabajadores, ¿no? O sea, a veces no se entiende que la representación es de miles de trabajadores. Lustrabotas, canillitas, trabajadoras del hogar, vendedores ambulantes, un poco para que sepan recicladores que e incluso profesionales, que son 150.000 profesionales que están en informalidad por falta de derechos, ¿no? Entonces, obviamente, fue pues como descubrir a América, ¿no? Entonces, sin embargo, pues inmediatamente presentamos las cartas habidas y por haber. Y le cuento de un minuto, presentamos la carta al presidente, pero entró pues a la maraña de lo que es el despacho presidencial, donde hay cientos de trabajadores. Resulta que lo despacharon al ministro de Trabajo, al señor Sánchez, el señor Sánchez lo despachó al viceministro, el viceministro de Trabajo lo pasó al director general de Trabajo, el director general de Trabajo lo pasó al director de Seguridad Social y el director de Seguridad Social a un especialista que no encontraba el documento. Ese fue el proceso de la atención de las demandas. ¿Es posible que el documento regrese a mesa de partes? Y por supuesto no lo devuelvan, ¿no? Porque finalmente ese es el tema. El tema de fondo es no podemos pues prometer lo que no vamos a cumplir, ¿no? Y entonces en estos momentos estamos en una situación bastante desconsolada porque cuando se habla de construcción del diálogo que ha dicho el señor presidente y ese diálogo pues al final se queda solo en ofrecimiento. Y Martín Vizcarra dice en el video, es un sector que ha sido abandonado por el Estado y sin embargo nosotros en Peruanos por el Cambio vamos a asumir las propuestas, y sale él con el documento que se presentó esta plataforma de los trabajadores autoempleados. Y un poco que revela, da cólera ver este paseo, ¿no? Esta mesida, ¿no? ¿Qué opiniones le están dando los trabajadores que forman parte también de la plataforma? Hay que tener en cuenta que son trabajadores que lo que no tienen son derechos, ¿no? Y cuando vemos el rostro del trabajador autoempleado en la informalidad, vemos pues al que nos vende las verduras, al que nos vende el periódico, al que nos lustra los zapatos, a aquel que está reciclando a veces medio clandestino porque no le reconocen derechos, y así el rostro mayoritario del trabajador, pues la decepción es tremenda, ¿no? Y eso es peligroso porque entonces la lógica que nosotros queremos construir de diálogo choca con el incumplimiento, y son trabajadores que responden a casi un 75% de la población, y en Lima más del 60%. Entonces no entendemos por qué los números les asusta y no se asume, por ejemplo, lo que hemos propuesto, una mesa de trabajo intersectorial, porque el gran problema de asumir la informalidad en el Perú es que cada sector lo trabaja por su cuenta y al final no se logra nada. Por eso nosotros planteamos en nuestra propuesta como elemento central la instalación de una comisión intersectorial donde participen los diferentes sectores, que ese Consejo Nacional de Competitividad y Formalización funcione, porque en estos momentos ni siquiera los funcionarios de los ministerios se reúnen, y que efectivamente a nivel del Ministerio de Trabajo, la Comisión Tripartita de Economía Informal, porque el PROCIE que yo represento es parte de ese consejo, se ha cansado de plantear que esa comisión tripartita se reúna en el Consejo Nacional del Trabajo, que también es una de las propuestas que dicen que se van a hacer, y hasta ahora no se reúnen. Entonces, no es que no haya voluntad de los trabajadores, pero también va cansando. Entonces, lo que nos preocupa, ¿qué cosa es? Lo que nos preocupa es de que parece que lo que se necesita son conflictos. Conflictos, que la gente salga a la calle, que haya movilizaciones conflictuadas, que haya violencia. Y si esa es la lógica del diálogo social, que el presidente Vizcarra, sucesor de Pablo Kuczynski, que hizo lo mismo, va a continuar, no tenemos ninguna esperanza que haya un cambio como se ofreció en su oportunidad un 26 de mayo de 2016. Un poco complicado el panorama realmente, porque estamos hablando de millones de trabajadores y trabajadoras
que de alguna forma también, y usted lo ha señalado, se llegan a cansar también, Así es, ¿no? Se por llegan a supuesto. cansar de que los paseen. Mire, y cada sector tiene su problemática, o sea, el gran tema es de que cada sector es economía informal porque son varios sectores de la economía del país, del autoempleo, de la generación de su propio puesto de trabajo. Y cada uno tiene procesos productivos distintos, ¿no es cierto? Una cosa es el reciclaje, otra cosa es el comercio, otra cosa es la venta de diarios, otra cosa es la estiva, pero en todos los casos son trabajos que superan ampliamente las 12 horas diarias. La informalidad no se resuelve solamente metiendo a todo el mundo a SUNAT. Ah, por supuesto, teniendo Que esa parece ser la lógica de muchos gobiernos. Claro, en realidad, ¿no? o es SUNAT o es simplificación administrativa, que al final también en ambos casos no tienen realidad, no tienen una realidad concreta, porque son trabajadores que justamente lo que necesitan es mayor respaldo del Estado para poder mejorar su productividad, poder mejorar su capacidad competitiva y de ahí poder pues, dar tributos. Pero si es al revés, primero te pongo los tributos y después veremos si podemos alentar la competitividad y la productividad, entonces estamos actuando de manera equivocada. Y eso es lo único que queremos decirle al gobierno del señor Vizcarra, que cumpla con lo que prometió, que no se siga frustrando a una población mayoritaria de trabajadores del país y que efectivamente se siente a dialogar con nosotros. Eso es todo. Es tan sencillo, pero parece que para ellos es muy complicado. Sí, parece ser muy complicado y hay que ver también qué pasa desde el fujimorismo, que también se comprometió a brindar el apoyo con sus congresistas, Elmer Cuba, cuando formaba parte del equipo del plan de gobierno. Hay fotos también de eso, entonces esperemos que también desde ahí haya alguna respuesta. Guillermo, le agradecemos por estar con nosotros. Gracias a ustedes y por favor, gracias a UCI Noticias, porque creo que era un medio de comunicación que era muy necesario y bueno, a los 10 años de Espacio Libre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos con el equipo de UCI Noticias cubrir pues, estos espacios que se necesitan para traer este tipo de informaciones, para traer este tipo de noticias que muchas veces los medios tradicionales no quieren cubrirlas o no le prestan la atención debida, porque se trata pues, de gente que finalmente solamente sirve para dar un voto durante los procesos electorales. Amigos, llegamos al final de Espacio Libre. Pueden encontrar más adelante los detalles de estas entrevistas a través de las redes sociales de UCI Noticias y también de Espacio Libre. Los invitamos a ver también nuestras informaciones en nuestra página web www.espaciolibre.pe y nos encontramos el próximo miércoles desde las 10 de la mañana con más novedades, más invitados y más información también aquí a través de Espacio Libre. Dentro de este gran ámbito del sector informal existe un sector de trabajo